Vamos a ir ahora a este nuevo caso, donde la idea es encontrar la solución de esta ecuación, siempre y cuando esta ecuación básicamente tenga, digamos, el valor esté entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces pensémoslo de la siguiente forma. ¿Qué opciones, qué cuentas podemos hacer para sacar en definitiva los valores correspondientes, ¿no? Porque fíjense, observemos un poco el problema. Tenemos dos logaritmos que tienen la misma base. En el caso de que ustedes, depende de la nomenclatura, pero a veces logaritmo, ¿sí?, escrito de esta manera esconde, por ejemplo, base 10, y logaritmo natural escrito de esta manera esconde base e, ¿sí? Pues no es tan explícito eso. Esto, de todas maneras, lo tienen que pedir que se aclare, ¿tá? Porque ya les digo, ambas formas están bien, pero depende el estilo que tenga quien hizo el ejercicio. En este caso, por suerte, no va a ser algo que determine cómo nos da nuestro resultado, y ahora les voy a explicar por qué. La idea acá es tratar de despejar x, ¿no? Entonces vamos a refrescar algunas propiedades del logaritmo que nos pueden ser útiles a la hora de resolver estos ejercicios. Por ejemplo, una de las propiedades es que cuando ustedes tienen un logaritmo de cualquier base, de un número, y lo suman con otro logaritmo de la misma base, de otro número, esto les queda, ¿sí?, como el producto, el logaritmo del producto de ambos, ¿sí?, la multiplicación de ambos. De la misma forma, así como en la suma van a tener una multiplicación, en la resta van a tener una división. ¿Está bien? Y lo mismo, si ustedes tienen un logaritmo, ¿sí?, elevado a otro número, esto se puede bajar multiplicando y que se tenga el logaritmo común. Son como distintas opciones. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante en este caso? Que vamos a tener que ir, digamos, manipulando varias de estas opciones e ir armándolas, pero en definitiva con estas tres ya nos alcanzaría. ¿Está? Por ejemplo, una opción, ya que de acá tenemos una división, sería tratar de multiplicar ambos lados de la ecuación, si este denominador que vemos acá. Como es muy largo, yo no lo voy a copiar todo, sino que simplemente voy a ponerlo acá en azul, logaritmo, ¿sí?, de todo esto, ¿sí?, que es este logaritmo de seno de x más 3 medios, y también lo vamos a multiplicar de este lado, ¿no? Recuerden siempre que una ecuación es como una balanza, ¿sí? Es decir, nosotros no pasamos términos haciendo tal o cual cosa de uno o de otro lado de la igualdad, sino que vamos a hacer operaciones de uno y de otro lado de la igualdad, y la idea es tratar de respetar, ¿sí?, digamos, justamente que la igualdad se mantenga, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces lo hacemos lado izquierdo y lado derecho. Fíjense en este caso, al multiplicar, cancelamos este denominador, o sea que esto, fíjense, finalmente nos va a quedar a nosotros como logaritmo, ¿sí?, de 3 por seno de x, ¿sí?, menos 5 más 5 medios, que todo esto nos queda como 2 veces multiplicado por el logaritmo, pero ahora en este caso de seno de x más 3 medios, y cerramos ahí. Bueno, ¿qué propiedad se puede usar? Mirando un poco a nuestra derecha, ¿no? Fíjense en este caso, la primera propiedad que llama la atención es la de la potencia, porque estas propiedades se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es indistinto, porque son igualdades. Entonces no va a haber problema en ese sentido, ¿está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, si tenemos una multiplicación con 2, una opción sería, si el 2 se está multiplicando, expresarlo como una potencia dentro de lo que esté dentro del logaritmo, que en este caso es el seno, ¿sí? Fíjense, el 2 ocupa el lugar de esta letra c, y la idea sería expresarlo de esta manera. Entonces vamos a tener logaritmo, ¿sí?, en este caso de 3 veces el seno de x más 5 medios, todo esto que nos va a quedar como el logaritmo, ¿sí?, de el seno de x más 3 medios, ¿está bien?, pero todo esto al cuadrado, ¿sí? Esa sería la idea. Y acá viene la parte, digamos, un poco más sencilla, porque fíjense lo que nosotros decíamos al principio, que en este caso, más allá de que no está clara cuál es la base del logaritmo, aunque todo indica que es base 10, en realidad no importa, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos logaritmos en ambos lados de la igualdad y que son de la misma base. Es decir, esto es logaritmo en base 10 de algo es igual al logaritmo en base 10 de otra cosa. Pero como la estructura es exactamente la misma, ¿sí?, nosotros podemos cancelar los logaritmos, porque ya les digo, están aplicados a cosas que ya por la ecuación se ve que son iguales,
y sacarlos directamente de la ecuación, con lo cual ya nos ahorraríamos ese problema de entrada, ¿sí? Entonces, en este caso, la forma, digamos, correcta de hacerlo es que si esto tiene base 10, la idea central sería, por ejemplo, elevar a 10 a ambos logaritmos, y eso sí, cancelaría el logaritmo completo, ¿está bien? Y ya nos quedamos solamente con lo que tenemos adentro, con lo cual, buenísimo. Y en este caso esto nos va a quedar como 3 por seno de x, ¿sí?, más 5 medios, que todo esto nos queda como el seno de x más 3 medios, todo esto al cuadrado. Lamentablemente acá no nos va a quedar otro remedio que desarrollar el cuadrado, ¿sí?, y después tratar, en la medida de lo posible, de acomodar las ecuaciones según lo que dé. Por lo que parece, mirando detenidamente la ecuación, esto tiene aspecto de ser una ecuación cuadrática, que se resuelve con cuadrática, ¿está bien? Entonces, hagamos un cálculo aparte. Fíjense, en este caso, que el seno de x más 3 medios esté al cuadrado. Esto es como decir que el seno de x más 3 medios esté multiplicado por sí mismo 2 veces, y por lo tanto tenemos que hacer distributiva, doble distributiva en este sentido, ¿no? Fíjense, seno por seno, seno por 3 medios por seno, y finalmente 3 medios por 3 medios, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como seno al cuadrado de x más 3 medios por seno de x más 3 medios por seno de x son 6 medios. 6 medios es 3. Entonces nos va a quedar como 3 veces el seno de x, ¿está bien? Y luego 3 medios por 3 medios, 3 por 3 es 9, 2 por 2 es 4, con lo cual esto nos va a quedar como 9 cuartos. Esa sería, digamos, la foto final, ¿no? Y ahora vamos a reemplazar esto, ¿sí?, dentro de la ecuación completa. Fíjense cómo nos va a quedar, ¿no? En este caso vamos a tener 3 por seno de x más 5 medios, que todo esto nos va a quedar como seno cuadrado de x, que es seno por x al cuadrado, ¿sí?, más 3 veces el seno de x, ¿sí?, más 9 cuartos, ¿ok? Bien, fíjense, acá tranquilamente podemos restar 3 seno de x de ambos lados, ¿sí?, no vamos a tener problema, ¿ok? Fíjense, en este caso se nos van, en ambos casos se anulan, con lo cual buenísimo, ¿sí? Podemos también, en este sentido, restar ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, ya estaríamos en condiciones de, digamos, despejar seno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, restemos 9 cuartos en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? Lo voy a escribir de este lado. Seno al cuadrado de x, 5 medios es como decir 10 cuartos. 10 cuartos menos 9 cuartos es como decir un cuarto, ¿está bien? Entonces vamos a tener un cuarto. ¿Qué es lo que pasa? De acá, seno cuadrado de x es lo mismo que decir seno de x toda la expresión al cuadrado. Es indistinto, ¿sí? Sigue la misma lógica. Con lo cual la forma de sacar el cuadrado es efectivamente aplicar raíz cuadrada de ambos lados, ¿está bien? Entonces, cuando uno aplica raíz cuadrada de un cuadrado, lo que nos queda es un módulo, ¿está bien? Entonces esto nos va a quedar como módulo de seno de x, ¿sí?, y la raíz de un cuarto es un medio. Cuando tenemos módulo, ¿sí?, esto se abre en dos valores positivo y negativo, ¿sí? O sea, vamos a tener que el seno de x nos va a quedar como un medio, y por otro lado que el seno de x nos va a quedar como menos un medio, ¿está bien? ¿Qué es lo que tenemos que recordar al aplicar la solución de este lado? ¿Sí? Vamos a tener en cuenta un paréntesis para ver este tipo de ecuaciones. Siempre que ustedes tengan que el seno de un número, ¿sí?, les da un determinado valor, llamémosle A, por ejemplo, ¿sí?, para despejar la ecuación trigonométrica hay que hacer lo siguiente. Tenemos dos alternativas. En general tenemos que partir de la base que tenemos siempre dos soluciones. La primera directamente sale aplicando arco seno, que en la calculadora yo ahora se las muestro, pero es con shift 0, simplemente es la función trigonométrica inversa de este valor, y luego hay que sumarle 2k por pi. Esta expresión
básicamente lo que habla es de la cantidad de vueltas enteras que nosotros le damos al sistema y que en este caso todas van a terminar en el mismo ángulo y por lo tanto el seno es el mismo, es equivalente. No vamos a tener problema en este sentido. ¿Está bien? Y después viene la segunda respuesta, donde en este caso es pi menos la primera, ¿sí? O sea, de lo que nos da la primera, ¿sí? En este caso, y obviamente más 2k por pi, ¿sí? ¿Esto por qué es así? Bueno, justamente tiene que ver con la parte de la trigonometría más detallada, donde ahí tenemos que ponernos a pensar cómo funcionan seno y coseno, y para eso yo les diría vean un video más específico. Acá vamos a ir, digamos, directo al grano en cómo aplicar las ecuaciones para que no perder mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, en ambas partes hay que hacer exactamente lo mismo. Y este 2kpi, acá por suerte nos piden que el resultado esté entre 0 y 2pi, pero esto vamos a verlo de rutina como es. Entonces vamos a aplicar acá en ambos casos, es decir, si tenemos dos valores de seno y cada uno a su vez tiene otros dos valores, el problema total va a tener 4 respuestas, ¿ok? Vamos a ir resolviendo de a poco. Fíjense, tengan a la mano la calculadora, ¿está bien? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener la primera, que en este caso nos dice, ¿no?, que el seno de un número, seno de x, nos va a quedar como un medio, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la primera respuesta, x1, que acá nosotros teníamos que nos iba a quedar como arcoseno de un medio, ¿no?, más 2kpi. O sea, arcoseno, acuérdense, vamos a apretar shift seno, y en este caso es un medio. Fíjense, acá está en grados, o sea que son 30. Siempre que ustedes lo quieran pasar a radianes, tienen que pensar que un ángulo tiene que pasarlo a fracción de 180. La forma de hacerlo es poner el ángulo en fracción de 180 y la fracción que les dé acá va a estar en radianes. En este caso es un sexto de pi, o lo que es lo mismo, pi sobre 6, ¿no?, más 2kpi. Y luego viene la segunda respuesta, que en este caso es la primera menos, pi menos la primera más 2kpi. Es decir, en este caso vamos a tener pi menos pi sobre 6 más 2kpi. En este caso, esto es 1 menos un sexto, que en este caso son 5 sextos de pi. ¿Está bien? Entonces vamos a tener 5 sextos de pi más 2kpi. Da la casualidad acá de que ya que nos dicen que x pertenece entre 0 y 2pi, ¿sí?, el rango de respuesta que estamos buscando, esta cantidad de vueltas en general no es necesaria porque, ya les digo, las soluciones por default de este tipo de ecuaciones siempre son en el rango entre 0 y 2pi, con lo cual ahí no habría que hacer este paso adicional, así que no se preocupen. Vamos a chequear que el seno de estos ángulos es efectivamente de un medio, para hacer una cuenta. Entonces vamos a tener seno pi sobre 6, es decir, vamos a tener 180 sextos de ángulo, ¿sí?, porque es básicamente hacer la conversión a grados. Fíjense que en este caso nos queda efectivamente un medio. Perfecto. Y con 5 sextos es lo mismo. Vamos a tener seno de, en este caso, 180 por, y en este caso son 5 sextos. También nos queda, fíjense, un medio. ¿Está bien? Son distintas maneras. Yo particularmente me siento más cómodo con esta, pero hagan la que ustedes prefieran más fácil. ¿Está bien? Entonces acá tenemos x1. Vamos a cortarlo ahí porque esto no es necesario. Y vamos a tener x2. Y ahora vamos con el segundo valor, que en este caso nos da que seno de x nos queda como menos un medio. Entonces de acá vamos a tener x1, que vamos a tener arcoseno de menos un medio. Hay que poner 2kpi, pero en este caso no hace falta, ya les digo, pues la respuesta ya está. Así que vamos a poner arcoseno, shift seno de menos un medio. Fíjense, son menos 30. Si esto lo pasan a fracción de pi, son menos pi sobre 6. ¿Está bien? Da la casualidad acá que sí habría que sumarle un 2kpi, porque, bueno, obviamente estamos hablando de un ángulo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Fíjense, vamos a plantear, decimos, menos pi sobre 6 más 2kpi tiene que estar entre ¿quiénes? Entre lo que pide la solución, ¿no?, que es entre 2pi y 0. ¿Está bien? Entonces la idea acá va a ser plantearlo de la siguiente forma. K es un número entero de vueltas, ¿sí? O sea, es un número que pertenece a los enteros. ¿Cuántas vueltas enteras deberíamos dar nosotros para llegar a este valor? Entonces nuestro objetivo de esta ecuación va a ser despejar este valor.
vamos a sumar pi sobre 6 en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Para ir despejando, ¿está bien? Y esto nos va a quedar, fíjense, pi sobre 6 menor o igual a esto que se cancela, acá nos queda como 2k por pi, y menor o igual 2 más un sexto, que son 12 sextos, más un sexto, que son 13 sextos de pi. Y luego dividimos ambos lados por, en este caso, 2pi, ¿sí? Para que nos quede limpio el número entero a la cuenta, ¿no? Entonces vamos a tener pi con pi que se nos va, ¿sí? 2 con 2, pi con pi, y pi con pi que se nos va, y en este caso esto nos va a quedar como un doceavo menor o igual a acá, menor o igual a 13 doceavos. Si ustedes se fijan, este número es un poco más grande que 1 y este es un poco más grande que 0, con lo cual el único número que puede estar entre ambos es efectivamente entero, ¿no? Es efectivamente el 1. Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que x1 nos iba a quedar como menos pi sobre 6, ¿sí? Más 2 por 1 por pi, ¿sí? Porque acá había sido 1. Entonces tenemos menos pi sobre 6 más 2pi, que esto es menos pi sobre 6 más 12 sextos de pi, con lo cual en este caso tenemos 11 sextos de pi. Esta sería efectivamente la solución que corresponde con ese intervalo, ¿está bien? Y finalmente tenemos la otra, donde vamos a tener x2, que en este caso esto nos va a quedar como pi menos x1 más 2k pi. En este caso, fíjense, esto es pi menos, el original que habíamos tenido era pi sobre 6, ¿sí? Así que ahí ya lo tenemos bien definido. Entonces vamos a tener menos pi sobre 6 más 2k pi, y esto nos queda como 6 sextos menos menos 1, o sea, son 6 sextos más un sexto, o sea que tenemos 7 sextos de pi. Fíjense que este valor está dentro de 0 y 2pi, con lo cual esta parte del 2k pi no hace falta y podemos dejarlo expresado de esta manera. Entonces ahora, en conclusión, ya tenemos las 4 respuestas, ¿sí? Entonces vamos a poner como solución que x pertenece al siguiente subconjunto ordenado. Vamos a tener pi sobre 6 en primer lugar, 5 sextos de pi, 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. Y efectivamente esto es todo el conjunto solución de la ecuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.